Sabemos tradicionalmente que octubre es el mes de las brujas. Y precisamente estas mismas quisieron ponerle el pie a Luisa María Alcalde en la Cámara de Senadores. Pues ahí hay unas bastante feas, pero no tan peligrosas, más habladoras que otra cosa. Son conocidas como las poquianchis del Senado. Hacen rituales de vez en cuando en Atypical TV. Para eso quieren los 25 pesos. Sin embargo, ayer se toparon con pared. Pues una mujer joven, pero sobre todo sumamente preparada, no solamente exhibió a las poquianchis del Senado, sino que también al corrupto Poder Judicial. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de jueves 12 de octubre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que tenemos mucha, ¿qué digo mucha? Un chin de secretaria de Gobernación en la figura de Luisa María Alcalde. Una mujer joven, pero no por eso quiere decir que no tenga la capacidad para el cargo que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que muchos, sobre todo en la oposición, decían que Luisa María tal vez no tenía los arrojos, que no era políticamente la mujer que a lo mejor sería la idónea para la Secretaría de Gobernación ante las problemáticas que resuelve todos los días dicha secretaría. Sin embargo, el día de ayer en el Senado, Luisa María no se dejó intimidar y arrasó con conservadores del PRIAN, a tal grado que a las poquianchis del Senado, este trío de arpías integrado por Lili Telles, Kenia López Rabadán y la candidata de la oposición Xochitl Gálvez, las dejó despelucadas como muñeca de trapo vieja. Así prácticamente Luisa María Alcalde pudo con cada una de las preguntas de estas cizañosas brujas que el 31 tendrán su fiesta más grande. Vamos a ver precisamente estos épicos momentos, y es que empezando por la senadora Rabadán, dice: Luisa María Alcalde le recuerda a Kenia López, pues que eran parte de la delincuencia organizada con García Luna. Aquí está la intervención echando rienda suelta a su coraje de Rabadán y la respuesta de Luisa María. ¿Qué alejada está usted de la realidad? En México, en promedio, con su gobierno, diariamente desaparecen 25 personas, mientras que en el sexenio anterior eran 14 y en el anterior a eran 7. Durante este gobierno asesinan diariamente a 92 personas. En la administración anterior, anótele secretaria, eran 71 y en la anterior a esa eran 55. No tienen límites. Los datos, querida secretaria, sí, estos datos que estoy dando son del INEGI. Estos datos son los que nos permiten asegurar que no es un asunto de mi opinión o mi percepción, sino que nos está dando resultados la estrategia de seguridad. Ahora bien, muchos de ustedes decían, bueno, pero el crimen organizado tiene presencia en el territorio nacional, en algunos de sus municipios, de sus estados. Sí, les recuerdo que el crimen organizado, y lo dije también en mi intervención anterior, llevaba las riendas de la seguridad en este país. El titular encargado de la seguridad era y formaba parte del crimen organizado. Entonces, claro que existía esa intervención. Claro que la presencia del crimen organizado se extendió en todo el territorio nacional. Imagínense cómo no, si el propio titular de la Secretaría de Seguridad era del crimen organizado. Entonces, el reto ha sido mayúsculo, sin lugar a dudas. Les dio donde más les duele.
en el cómplice Genaro García Luna. ¿Qué digo cómplice? En el actor intelectual Genaro García Luna, donde más le duele al PAN. Y luego hubieron reclamos, obviamente, de otra desquiciada senadora llamada Lili Telles, a lo que Luisa María contestó de esta manera, obviamente con las estadísticas del INEGI, cosas que no sabe ver Lili Telles, porque para leer estadísticas tienes que terminar cuando menos la prepa. Mejor escuchemos a quien sí la terminó y hasta maestría tiene. Escuchemos a Luisa María Alcalde. Y se plantea aquí, dicen, es falso. Bueno, estos son datos del INEGI, no son datos del gobierno. Hace apenas unos meses, el INEGI publicó los datos de uno de los delitos que son los que menos cifra negra tienen, como es el caso del homicidio, precisamente, y demuestra cómo ha venido bajando el número de homicidios en nuestro país. El INEGI habla de 9.7% y con datos del secretariado, senadora, le puedo informar que ha bajado en 17%. Entonces, ¿cómo cambiar la estrategia de seguridad cuando hoy estamos teniendo estos resultados? Sobre todo si conocemos, como muchos de ustedes conocen, senadoras, senadores que incluso estoy viendo aquí, que han participado en su momento en otras administraciones en temas de seguridad, cuando sabemos que cuando hay una tendencia a la alza, lo más difícil es inclinar esa balanza. En ese sentido, es que estamos teniendo estos resultados. Senadora, la invito y con mucho gusto le hacemos llegar lo publicado por el INEGI, que es público y que no lo digo yo ni lo dice el gobierno de México, lo dice el INEGI. Y no solo eso, también a eso hay que incorporar, fíjese usted, un dato adicional que me parece muy relevante. También el INEGI hace apenas unos meses, quizá 1 o 2 meses, sacó una encuesta respecto a percepción de la inseguridad. Y ahí también podemos avalar que la estrategia funciona porque se ha venido reduciendo precisamente en ese sentido la percepción de inseguridad en nuestro país. En todos los delitos, estimada senadora. Ahora bien, respecto a las preguntas. Permítame, oradora, por favor, solicito, permitamos. Sí, senadora, yo respeto su opinión, no la comparto, pero. Y vemos la altura política de Luisa María cuando ella, de manera calmada, le contesta a los gritos desaforados y desenfrenados de una persona que no tiene la capacidad para poderle debatir a Luisa María Alcalde. Además, también Luisa María habló y le contestó a Xóchitl Gálvez por una situación del Poder Judicial, cosa que no entiende tampoco Xóchitl, porque si ni como ingeniera en computación sabe prender una compu, pues yo creo que mucho menos sabrá de derecho. Vamos a escuchar a Luisa María Alcalde. Xóchitl Gálvez hablaba sobre el Poder Judicial, sobre en específico los recursos del Poder Judicial. Esa discusión habrá de tenerse en la Cámara de Diputados, como es obvio. Nosotros ya presentamos el paquete económico. Ustedes saben que el Ejecutivo incluso no tiene facultades de hacer modificaciones respecto a la propuesta que hacen otros poderes, como es el caso del Poder Judicial. Así que hoy se encuentra con los diputados, las diputadas, quienes habrán de discutir, analizar y en su caso definir cuál será el presupuesto que debe tener el Poder Judicial y por supuesto garantizando que ello no vaya a limitar ni transgredir sus funciones, pero estamos convencidos de que los diputados actuarán con absoluta responsabilidad.
Y es que un tema que tiene muy movidos a los opositores es la reducción de los fideicomisos, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Algo que también hizo que ayer Norma Piña estuviera que no la calienta ni el sol, de lo cual hablaremos más adelante. Pero bueno, hablando de este tema precisamente, Luisa María Alcalde pues les deja en claro pues que las cosas así están bien, que están caminando. Y obviamente también dejó en claro la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo en el caso de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos que encubre feminicidas. Escuchemos de nueva cuenta a la gran Luisa María Alcalde. También hablaba precisamente del tema de las fiscalías, la senadora Xóchitl Gálvez en específico, y me llama la atención en un caso de que las fiscalías no oculten feminicidios. Y me llama la atención porque es uno de los casos que precisamente nosotros en la Secretaría de Gobernación hemos dado seguimiento. El caso del fiscal de Morelos, que trató de modificar una serie de elementos probatorios para identificar un feminicidio. Y por eso hemos venido dando seguimiento, hemos venido denunciando y hemos venido acompañando también a la Fiscalía para que no haya impunidad de nadie, ni siquiera del caso de un fiscal de una entidad federativa que considere pueda modificar las evidencias de feminicidios. Y eso que Luisa María Alcalde no quiso profundizar más, porque también pudo haber mencionado al fiscal inoperante e inútil de Guanajuato, Carlos Zamarripa, que también hemos visto que es bastante corrupto y sobre todo bastante inoperante. Y bueno, mis queridos amigos, además Luisa María Alcalde deja en claro que entre el poder ejecutivo y el poder judicial hay diferencias de criterios, más no ataques como lo quieren hacer ver más bien estos opositores bastante nublados en cuestión política. Chequemos de nueva cuenta cómo arrasa Luisa María ahora con Gustavo Madero. Chequemos este video. Respecto a la relación que se ha mantenido con la Suprema Corte, incluso con la propia presidenta. Y en este sentido, creo que no podríamos en realidad de hablar de ningún tipo de ataques. Lo que sucede hoy en nuestro país es que la vida pública es cada vez más pública. Y eso es una buena noticia, porque nos involucra a todas y todos. Pocas veces, es más, no habíamos vivido en momentos donde hay esta revolución de las conciencias, donde hay este juicio crítico en los diferentes espacios del país donde se discuten este tipo de cosas. ¿Qué se discute respecto al Poder Judicial? Respetando su autonomía, respetándonos como la división de poderes que debe haber, que hay críticas desde el Ejecutivo que se le hacen directamente en varios sentidos. Por ejemplo, se han venido criticando decisiones que toma la Suprema Corte, como también jueces y magistrados, que consideramos están totalmente alejados de una consideración jurídica y se han apegado a consideraciones ideológicas y políticas. Y cuando así lo hemos considerado, se ha denunciado y se habla y se dice y también se escuchan argumentos diferentes. Pero no se trata de decir que ahora no se puede hablar de otro poder, al contrario, lo que debemos es abrir estos temas al interés público y que se puedan discutir. Así es, vivíamos en una época muy sesgada de información. Y hoy esa información es pública y por eso la gente está más avispada. Y ya, ¿qué les parece? Si para ir terminando, escuchamos a Luisa María Alcalde hablar, por ejemplo, de la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es algo que le cala, pero en serio, a la oposición. Escuchemos.
este país se dividía en varios Méxicos, uno que se atendía y uno que se olvidó por completo. Consideramos que hoy estamos demostrando que por el bien de todos, primero los más débiles, pero que también por el bien de todos necesitamos proteger aquellas regiones olvidadas para que haya crecimiento parejo en nuestro país. Hemos visto, y me ha tocado acompañar al presidente, por ejemplo, ahora en el tren del Istmo, también en el Tren Maya, y se eriza la piel de ver a las mexicanas, a los mexicanos, el reconocimiento que existe de que existe este tipo de infraestructura que les va a traer bienestar a su población. Y en ese sentido creemos que es gracias a esa aprobación, a ese respaldo, a esa confianza, pues que hemos logrado avanzar como lo hemos hecho. Decíamos al inicio que algo muy particular que tiene que ver con cómo avanzamos en materia de infraestructura o de obras es que nunca las imponemos. ¿Cuántas veces escuchábamos en el pasado, por ejemplo, que se va a construir tal cosa y no quería la comunidad? Pues ahí va. Hablemos, por ejemplo, del aeropuerto, pero hay muchos ejemplos. Hoy se cambió la lógica, hoy se trata de convencer a las comunidades, de consultarlas y de hacerlos de manera conjunta. Y hoy quizá lo más importante que hemos logrado es eso, es que la gente se sienta parte de la transformación, que sean tomados en cuenta y que hoy puedan ver esos beneficios de los cuales ellos también son. Así es, uno de los cambios más importantes de la 4T es que se consulta al pueblo. Y como nosotros también consultamos al pueblo, les decimos que si les gustó este video, nos pueden dejar sus likes, si ustedes gustan, comentarios para saber qué opinan de esta paliza que les dio Luisa María Alcalde. Además de que si ustedes gustan, también pueden compartir el mismo para que el mundo entero se entere que tenemos mucha secretaria de gobernación. Igualmente, si ustedes gustan, se pueden suscribir a esta página, a este canal y activar las campanitas también. Si ustedes gustan, aquí no se impone nada. Recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero, yo estoy cocinando la noticia y espero verlos en el próximo video, porque saben, se pone bueno, va que va.